Vestidos con uniformes militares británicos del siglo XVIII, un grupo de gibraltareños recrea cada semana una rutina militar de aquellos tiempos. Este espectáculo, de aroma un tanto anacrónico y reciamente inglés, recuerda a los soldados de Su Majestad Británica que siglos atrás se ocupaban cada noche de cerrar las puertas de acceso a la plaza fuerte de Gibraltar. Advance, King George's Keys! All's well! Quick, march! Resonancias militares por doquier, muros, alambradas, fuerzas de seguridad, puestos fronterizos. Todo en Gibraltar parece hablar a gritos de un conflicto de siglos. Se trata de un contencioso que enfrenta a España y Gran Bretaña, dos naciones que hoy se reconocen amigas y socias en el marco de la Unión Europea. Esas excelentes relaciones son sin duda una realidad, salvo en lo que respecta a una cuestión. Desde hace 300 años, una gigantesca sombra oscurece estas relaciones. Pertenece a un promontorio rocoso unido a la península ibérica por un istmo. Allí, donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico. Tanto los comercios que se abren a Main Street, la vibrante calle principal de la ciudad, como las gentes que la pasean, dan fe de la forma en la que se ha ido forjando a lo largo de los siglos la identidad de este singular enclave. Un abigarrado mosaico de orígenes y culturas habita los poco más de 5 kilómetros cuadrados de extensión que tiene Gibraltar. Pero también es un territorio peculiar por lo que no muestra. El número de empresas y sociedades fantasma que tienen declarada su sede en Gibraltar supera con creces al de sus habitantes, 30.000. Alguna culpa deben tener los incentivos fiscales y la opacidad de la que disfrutan en este paraíso fiscal para disgusto de la Unión Europea. No mucho tiempo atrás, Gibraltar fue también paraíso, pero de contrabandistas. Sus aguas territoriales suponían un excelente refugio para sus actividades ilegales. Los patrones de las planeadoras con las que llevaban alijos a España buscaban en ellas ganar un arriesgado juego del ratón y el gato que libraban con las fuerzas policiales españolas. Tradicional nido de contrabandistas, pero también asilo seguro para evadidos, disidentes y perseguidos políticos. Encrucijada entre dos mares, dos continentes, dos culturas. Posesión británica reclamada sin descanso por España a lo largo de los últimos 300 años. Tanto la geografía como la historia parecen haber condenado a Gibraltar a vivir debatiéndose entre extremos. Algún viajero ha dicho de Gibraltar que es como Gran Bretaña, pero con sol. Lo cierto es que en cualquier esquina es posible toparse con símbolos evocadores de la lejana metrópoli. Gibraltar ocupa un puesto de honor en el imaginario colectivo de los británicos. Es para ellos un monumento natural a aquellos siglos en los que Gran Bretaña fue el imperio más poderoso sobre la tierra. Gibraltar,
Dover, Alejandría, el Cabo de Buena Esperanza, Singapur. Un día estuvieron en manos de los británicos estas 5 llaves que daban el poder sobre los océanos. Y quien entonces dominaba las olas era el dueño del mundo. Los soldados que protagonizan esta ceremonia del cambio de guardia a las puertas de El Convento, la sede oficial de la autoridad gibraltareña, son un símbolo de aquellos tiempos de gloria. Pero a la vez, también suponen la constatación de una realidad con plena vigencia. A comienzos del siglo XXI, Gibraltar es la única colonia que queda en el continente europeo. La primera vez que un soldado británico pisó suelo gibraltareño fue el 4 de agosto de 1704, en plena guerra de sucesión. El contingente agresor estaba formado por tropas británicas y holandesas. Defendían las pretensiones del hijo del emperador austriaco Leopoldo I, quien deseaba reinar en España con el nombre de Carlos III. Se les oponían los partidarios de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Dirigía el asalto el almirante británico George Rooke, junto al holandés príncipe de Hesse-Darmstadt. Enfrente se encontraron con una plaza pobremente defendida. Su gobernador contaba con una artillería que se demostró en la práctica poco efectiva, 80 soldados y la ayuda de los vecinos. El papel de Gibraltar durante este conflicto es nulo en absoluto. La razón por qué los ingleses se hicieron con Gibraltar fue porque en aquel momento, en 1704, no tuvieron nada más que hacer. Su principal objetivo a principios del año 1704 era de apoderarse del puerto de Cádiz. ¿Por qué? Porque Cádiz en aquel momento controlaba el comercio de América. Pero el admiral de la flota británica, que era de hecho una flota mitad británica, mitad holandesa, se negó a participar en la toma de Cádiz, diciendo que no había tropas suficientes para tomar Cádiz. Entonces, al final, por pura casualidad y porque no hubo otros objetivos más débiles, llegaron a la bahía de Gibraltar. Los defensores no lograron oponer mucha resistencia. Los asaltantes pronto pudieron cantar victoria y el almirante Rooke declarar tomado Gibraltar. Y él ocupó el territorio en nombre de Carlos III, que de hecho era el candidato de todos, de los ingleses y holandeses. Lo que pasó después es que él pudo hacerlo en nombre del Carlos III, pero ya que Carlos III no tenía ni un solo soldado en aquella zona, a la fuerza los ingleses tuvieron que ocupar el sitio. Con esta carta de ratificación, enviada por Ana, reina de Inglaterra, a Felipe V, se culminaba un proceso trascendental para Gibraltar. Lo que había comenzado como un azar de la guerra se convirtió en realidad política el 13 de julio de 1713. Ese día, Inglaterra y España firmaban el Tratado de Utrecht. Utrecht fue un acuerdo entre los franceses y los ingleses y los alemanes. España, como país, o su rey, Felipe V, España no participó en el Tratado de Utrecht. Así que después, Felipe V, que sintió mucho su no participación en este tratado, siempre hizo muchísimos esfuerzos. De hecho, lo tuvo como una obsesión psicológica de recobrar Gibraltar,
que él siempre pensaba que era un territorio que gracias a sus propias debilidades él había perdido. Uno de los apartados del Tratado de Utrecht va a tener una relevancia singular en los siglos venideros. En su título 10 se especifica, refiriéndose a la ciudad y al castillo de Gibraltar, que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial. Esta frase en concreto agitará las conversaciones diplomáticas y hará correr ríos de tinta a lo largo de los siguientes 300 años. Aquí lloré a Gibraltar. Agosto de 1704. En este pedazo de teja dejó escrito el regidor Bartolomé Luis Varela su dolor al verse expulsado de su tierra. Los cañones se enfriaron. La política siguió por sus caminos. Y los derrotados y exiliados del Peñón trataron de rehacer sus vidas. En 1710 fundan una nueva población en las cercanías de una ermita dedicada a San Roque. Hasta aquí trajeron el pendón que bordara Juana de Castilla, hija de Isabel la Católica, convertido en emblema de lo perdido y esperanza de un futuro regreso. Otros grupos de exiliados se asentarían en las cercanas poblaciones de Algeciras y Los Barrios. Pues este grupo de personas y sus descendientes durante 300 años han estado reivindicando el papel de víctimas que les corresponde en este proceso. Ellos lo perdieron todo. Perdieron sus tierras, perdieron su ciudad, perdieron sus bienes, perdieron sus casas, perdieron su entorno, lo perdieron absolutamente todo. Y sin embargo, la historia les ha olvidado totalmente. Esto va a hacer que Gibraltar se quede prácticamente vacío, a excepción de algunas familias, y los británicos se ven obligados a repoblar este lugar, porque necesitan gente que ayude a esa guarnición militar, ¿no? Es entonces cuando en ese repoblamiento se van a traer gentes de otras colonias, gentes que van a venir procedentes de Malta, de Génova, otros muchos españoles que al calor del interés y del interés comercial que va a despertar Gibraltar, sobre todo en el siglo XIX, pues se ven atraídos. Gibraltar es un auténtico laboratorio social. Al margen del contencioso, Gibraltar es muy interesante porque describe una sociedad que se ha construido desde la absoluta planificación, ¿no? Los distintos gobernadores que estaban en Gibraltar se han cuidado mucho de ir formando y construyendo una población, casi con una medida, ¿no? De modo que no permitían que crecieran ciertas comunidades u otras. Por tanto, es una población planificada desde el estamento militar. Aquellos que llegaron a repoblar Gibraltar a lo largo del siglo XVIII no gozaron de mucho tiempo de tranquilidad para comenzar una nueva vida. Entre los años 1779 y 1783, tropas españolas, francesas y holandesas sometieron Gibraltar a un prolongado, duro e inútil cerco. Pasaría a la historia como el Gran Asedio. Los asediadores apoyaban a las colonias norteamericanas en su lucha contra el yugo británico. Se sirvieron del cerco para obligar a Gran Bretaña a distraer tropas y recursos en la defensa de la Plaza Fuerte. Los británicos se aprestaron a una defensa numantina. Esto incluyó la apertura de túneles en el corazón del promontorio rocoso. Lo que en principio debían ser solo refugios y almacenes, se convirtieron en excelentes emplazamientos desde los que hostigar a los sitiadores. Aquellos años de heroica resistencia pasarían a las páginas más ilustres de la historia militar británica. Lo que le dio a Gibraltar su nombre fue el Gran Asedio. En una guerra
en que Inglaterra perdió mucho campo, perdió los Estados Unidos, en que Inglaterra tenía inferioridad en el mar por la única vez en los últimos 300 años hasta recientemente, en que las fuerzas franco-españolas y holandesas eran más fuertes en el mar que Inglaterra, pero con eso y con todo pudo mantener Gibraltar. Gibraltar comenzaba así a revestirse con una aureola mítica de lugar inexpugnable frente a los enemigos del otro lado del istmo. Unos enemigos que se estrellaban una y otra vez contra la invencible roca. Por una sola razón, porque durante el 18 España no tenía una flota. España durante el 17-18 no era una potencia naval. En cambio, Gran Bretaña sí que era la potencia naval más importante del mundo. Entonces siempre podía defender Gibraltar desde el mar. En 1858, Henry Spencer Ashby escribió: ¿Qué nativo de Gran Bretaña puede contemplar Gibraltar sin experimentar la convicción de cuán grande es su nación, sin sentir gratitud por ser inglés? Para los británicos en su momento Gibraltar era una pieza clave de su despliegue imperial. No es una casualidad que el Reino Unido pues atacara recurrentemente La Coruña o atacara Cádiz, que se quedara con Gibraltar, que en su momento estuviera 2 siglos en Menorca, que tuvieran Malta, porque todo eso eran hitos para dominar desde el punto de vista naval toda el área mediterránea, que para ellos era muy importante, y el acceso hacia sus posesiones coloniales en Asia, ¿no? Y particularmente en el Indostán. La importancia de Gibraltar es un puerto de descanso. En una época cuando los barcos tuvieron que hacer descansos navegando desde la India, por ejemplo. Pero examinando Gibraltar, Gibraltar no tiene nada. Eso es otro punto en que hay que insistir siempre. ¿Por qué tanto jaleo, tanto ruido sobre Gibraltar cuando Gibraltar es un nada? Gibraltar no tiene tierra, no tiene agua, no tiene comida. Es un nada cero. El último intento bélico serio de hacerse con Gibraltar se comenzó a gestar en la famosa entrevista de Hendaya, que reunió a Francisco Franco y Adolf Hitler. El dictador nazi quería dominar el Mediterráneo. Para ello, la Operación Fénix le daría el control de Gibraltar, mientras que la Operación Axe se haría con el Canal de Suez. Las peticiones de Franco, a cambio de la entrada de España en la guerra, le parecieron desorbitadas, pero su interés por Gibraltar no decreció. De alguna manera, a Franco le salvó la contundente derrota alemana en Stalingrado. Esta debacle militar obligó al Estado Mayor nazi a abandonar su plan de hacer entrar tropas alemanas en territorio español. 2 años antes, en junio de 1940, los propios británicos habían contemplado la posibilidad de usar Gibraltar como moneda de cambio. Una delicada situación en los frentes llevó al gabinete de guerra británico a considerar la eventualidad de devolver Gibraltar a Franco. A cambio, querían su absoluta neutralidad. Así pues, el general Invierno y las tropas soviéticas, además de cambiar el rumbo de la guerra, también evitaron que los ejércitos nazis atravesaran la península rumbo a la conquista de Gibraltar. Ya que había posibilidad de que España sería un país nazi, entonces para defenderse los aliados y sobre los británicos
convirtieron Gibraltar en un gran almacén de armas y de otras cosas, evidentemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar no fue tan solo un mero objetivo bélico o un artículo para canjear. También jugó un papel crucial en algunas operaciones decisivas para la estrategia aliada, como fue el desembarco en el norte de África. El Peñón se transformó en una fortaleza dentro de una fortaleza. Entre 1940 y 1943, ingenieros militares abrieron 50 kilómetros de túneles, como continuación de los excavados durante el gran asedio del siglo XVIII. Crearon una ciudad subterránea que contaba con sus propios generadores de energía, cocinas, hospitales y todo lo necesario para acoger a 16.000 soldados sin necesidad de que saliesen al exterior. En los túneles de Gibraltar se instaló el centro de mando aliado desde el que se dirigió la Operación Antorcha en 1943. El general norteamericano Eisenhower fue nombrado comandante en jefe de aquel desembarco destinado al norte de África. El éxito que lograron los aliados frente a las tropas alemanas evidenció que algo estaba cambiando en la guerra. De hecho, Winston Churchill proclamó que no es el final, ni siquiera el principio del fin, pero quizá sea el final del comienzo. De nuevo, pues, el nombre de Gibraltar brillaba con luz propia en momentos decisivos de la historia de Gran Bretaña. Durante lo que restó de la contienda, el Peñón siguió sirviendo como lugar de abastecimiento y descanso. La amenaza de invasión nazi trajo consigo un acontecimiento que iba a resultar decisivo en la posterior evolución del conflicto entre España y Gran Bretaña a causa de Gibraltar. La forja de una identidad colectiva en sus habitantes. $13.000 mujeres, niños y jóvenes por debajo de los 17 años, así como los hombres que no desempeñasen trabajos esenciales, fueron obligados a embarcarse. Se iniciaba la gran diáspora de Gibraltar. Sus destinos fueron Londres, Jamaica, Madeira e Irlanda del Norte. Solo regresarían a sus hogares tras el final de la contienda. Los últimos no lo harían hasta 1951. Porque fue un trauma bastante serio para el pueblo de Gibraltar. Y la reevacuación fue casi volver a formar un pueblo de 30.000 habitantes que habían estado divididos pues, en 3, 4 y 5 distintas partes del mundo, separaciones matrimoniales, padre e hijo. Pues eso fue muy traumático y podemos basar de cierta manera la reformación de Gibraltar después de la evacuación como un paso muy significativo en la toma de conciencia de lo que es ser gibraltareño. Y en ese tiempo, pues la sociedad gibraltareña estaba muy españolizada. Casi toda la prensa que se leía aquí era española. Y, en fin, la cultura era española. Claramente, en el momento que la gente, en gran parte, fueron a Inglaterra, muchas personas que nunca habían hablado una palabra de inglés en su vida empezaron a acostumbrarse a costumbres y al idioma inglés. Y esto claramente cambió su cultura. Hay 3 elementos principales que hacen que el gibraltareño tome conciencia de pueblo. Una es la creación del Exchange Committee, que es una unión de los comerciantes gibraltareños que van a reivindicar al gobernador de turno sus intereses. Otro
de los elementos es la evacuación durante la Segunda Guerra Mundial, que va a hacer que los gibraltareños tomen conciencia de que es un pueblo que es utilizado, que se les lleva y se les trae porque así lo quieren los militares, y esto les hace reaccionar. Y el otro elemento que les va a concienciar de que son un pueblo es la propia existencia de España, que está formando parte de su propia identidad. En el fortalecimiento de esta conciencia no fue en absoluto menor el papel jugado por el régimen franquista. La dictadura va a intentar todo para recuperar Gibraltar. Todo salvo ganarse a los gibraltareños. En la fiesta del 18 de julio de 1940, el caudillo afirmó que España cuenta con 2 millones de guerreros dispuestos a enfrentarse en defensa de nuestros derechos. El primero de ellos, el Peñón. Un año antes, recién terminada la Guerra Civil, el propio Franco había decidido poner en marcha la Operación G. Consistía en cerrar el estrecho y destruir las instalaciones militares británicas con un ataque conjunto de artillería y aviación. Por todo el campo de Gibraltar se emplazaron piezas de artillería, se abrieron trincheras y se construyeron pozos de tiradores y búnkers. Acontecimientos posteriores no llevaron más allá la Operación G. Aunque sí desechó la violencia, Franco jamás renunció a conseguir la retrocesión a España de la colonia británica. Prefirió recurrir a otros métodos con los que hacer que el Peñón cayera del lado español como fruta madura, en recurrente expresión del propio caudillo. Han pasado los años por el Peñón y la bandera inglesa ondea al sol. Mas a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Mas a pesar de todo, el mundo no ha olvidado que Gibraltar será siempre español. Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar. No tienen razón, bien lo sabe Dios. No tienen razón, Gibraltar español. De cara al interior, el franquismo instrumentó el conflicto de Gibraltar bien como factor de distracción, bien como elemento de exaltación patriótica, según conviniese. Incluso organizaba manifestaciones de estudiantes frente a la embajada británica. Además, el régimen opta por internacionalizar el conflicto aprovechando la presencia de España en la ONU. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María de Castilla, jugaría un papel decisivo en este nuevo frente diplomático. Y yo no sé si en algún momento Castilla, que se obsesionó con el tema, llegó a convencer a Franco de que podía obtener una victoria, diríamos, espectacular, sobre que no olvidemos, sobre un país que no olvidemos, en ese planteamiento había sido un gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que esta dedicación de Castilla al tema estuviese destinada a realmente ganar el favor del príncipe, del jefe del Estado, ofreciéndole en bandeja un triunfo internacional que no hubiese podido soñar. Yo creo que la actitud del franquismo fue oportunista en el sentido de que Franco estaba completamente aislado del mundo exterior. Y al Ministerio de Exteriores en esa época se decía el Ministerio del Asunto Exterior, y el único asunto exterior que tenía España era Gibraltar. El tenaz Castilla desgranó en la ONU los pasados siglos de afrentas, abusos y violaciones del Tratado de Utrecht. Y como argumento supremo, la evidencia de que Gran Bretaña había tomado Gibraltar por las armas y lo había convertido en una colonia. En el año 60 hay una resolución clave, lo que se llama la resolución 1514, que es lo que se conoce en el mundo internacional como la Carta Magna de la Descolonización.
¿Qué dice esa resolución? Dice fundamentalmente que el colonialismo es malo. En su preámbulo y en el párrafo 1 de su parte dispositiva dice que el que una nación una población esté sometida a una potencia colonial, eso va contra el espíritu y los principios de las Naciones Unidas. Naciones Unidas avalaba de forma clara o indirecta las tesis españolas. Decía que estamos en un problema de descolonización, esto hay que descolonizarlo, se tiene que descolonizar hablando la metrópoli, la potencia colonial, con quien lo reivindica legítimamente, y aunque hay que tener en cuenta los intereses de los habitantes, sin embargo, es un tema a tratar fundamentalmente entre la potencia colonial y la potencia que lo reivindica. El gobierno de Franco consigue el voto sólido del bloque soviético y de todos los países comunistas al favor de la reivindicación sobre Gibraltar, porque era el Pacto de Varsovia votando al contra de la OTAN, no porque eran los países socialistas defendiendo la democracia y la autodeterminación para que no entregaran a un régimen fascista que en esos años de camino estaba agarrotando a los comunistas, a sus propios correligionarios, ¿no? Y ganar en Naciones Unidas una batalla contra la Gran Bretaña, fundador de las Naciones Unidas, cuando España le había sido denegada la entrada en las Naciones Unidas originalmente. Pues diplomáticamente fue un gran éxito que puso a España en un plano distinto en relaciones internacionales. Como política era importante en la salida de España de su aislamiento después de la Segunda Guerra Mundial, más que como un tema de política interior. Ese mismo año, 1967, Gran Bretaña reacciona y trata de ganar tiempo apelando al Tribunal Internacional de La Haya. También decide organizar un referéndum en Gibraltar. El 99% de los votantes elige permanecer bajo la corona británica, al tiempo que se dotan de una constitución. Tanto la consulta popular como la Carta Magna recién nacida fueron declaradas nulas por la ONU. Mientras tanto, los ánimos a uno y otro lado de la verja se crispan más y más, al tiempo que se impone un diálogo de sordos, donde solo los mutuos reproches consiguen hacerse oír. La política de Castilla fue en Naciones Unidas eficaz, pero partió del supuesto de una psicológico que era muy típico de aquella época y de la prensa de aquella época, de descalificar a la población de Gibraltar, que si era híbrida, que si judíos, una serie de cosas que realmente han herido. Había una campaña antigibraltareña, y como todos los gibraltareños en ese tiempo escuchaban a televisión española y escuchaban estos discursos disparatados contra ellos, pues o sea que le causaba mucha impresión. Entonces España era nuestro enemigo. La verja que habían levantado en 1909 los británicos fue cerrada por Franco el 24 de octubre de 1969. Los gibraltareños quedaban atrapados en la sombra del peñón. Se aísla a un pueblo y se le marca de cierta manera, pues eso lo que hace es reconcentrar el pueblo en su identidad. Y claro, esa época de cierre de frontera ha tenido ese efecto en Gibraltar indudable. El cierre de la verja no fue gratuito, fue por un movimiento que habían hecho los británicos para una constitución a Gibraltar, que aquí se consideró un acto inamistoso y que iba totalmente en contra del Tratado de Utrecht, y por eso a veces se dice que el régimen de Franco utilizó Gibraltar con fines demagogos, populistas, patrioteros,
Y yo digo que qué duda cabe de que lo hizo. Pero con frecuencia, si somos justos, era para responder a alguna medida británica que perturbaba el espíritu y la letra del Tratado de Utrecht. Sé perfectamente bien que el cierre de la verja, y lo sé porque él lo decía, fue una medida que se tomó para efectos internacionales porque ayudaba su tesis y demostraba su tesis ante Naciones Unidas. Y Castilla llegó a decirme, bueno, hemos ganado una batalla diplomática, ahora tenemos que ver cómo nos ganamos Gibraltar. O sea, Inglaterra en ese momento le dio mucho dinero a Gibraltar para que pudiera seguir viviendo. Los que lo sintieron más eran los españoles o de familia española que vivían aquí, tenían sus madres, sus abuelos, que estaban enfermos, que no podían visitarlos. A partir del cierre y con el cierre, Gibraltar entra en una depresión económica muy grave, que se ve sustentada por su afianzamiento con las relaciones con Gran Bretaña debido a que está aislado. Y es a partir de este momento cuando van a nacer una conciencia quizás más de pueblo, una conciencia basada pues, en distintos elementos que han ido configurando la identidad gibraltareña. El aislamiento fue un duro golpe que sumió a Gibraltar en casi una economía de guerra. Pero no lo sería menos para las poblaciones limítrofes. Unos 5.000 españoles se vieron directamente afectados por el cierre total de la verja al perder su trabajo en el Peñón. Esta estatua fue erigida frente a la roca en memoria de todas aquellas vidas truncadas, de aquellos tiempos inciertos que parecían devolver al campo de Gibraltar a pasadas épocas de penurias. Este gigantesco complejo petroquímico se convirtió en el emblema de la actuación gubernamental franquista para paliar el golpe económico que supuso el cierre de la verja. El gobierno español concedió jubilaciones anticipadas y el seguro de desempleo a los afectados. Además, entre 1969 y 1971, invirtió miles de millones de pesetas en la zona. Los años fueron pasando mientras Gibraltar y su campo se resignaban a vivir el uno sin el otro. De un lado de la verja se añoraba a familiares y amigos y una vida sin restricciones fronterizas. Del otro se sentían de nuevo bajo asedio, esta vez por parte de un régimen dictatorial que se encaminaba hacia el ocaso. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España! Lo triste es que Gibraltar no vio el cambio que hubo en España desde el año 70 en adelante. Mismamente antes de la muerte de Franco, España iba cambiando muchísimo, pero Gibraltar no lo vio. Y por la enemistad no quieren aceptarlo. Sin embargo, por más que los gibraltareños se resistiesen a aceptarlo, algo comenzaba a moverse en Londres y Madrid. Ya el primer gobierno democrático español, presidido por Adolfo Suárez, acordó con el gobierno británico la Declaración de Lisboa. En ella se expresaba la voluntad por ambas partes de abrir negociaciones.
El primer Consejo de Ministros del gobierno socialista, que se formó el 7 de septiembre, si no me equivoco, de diciembre de 1982, planteo yo el tema de Gibraltar y hago la propuesta de que se abriese la verja a uso peatonal y que en general se iniciase una política de entendimiento y de diálogo con la población de Gibraltar. En este momento, señoras y señores, se abre la verja. Vean ustedes, Carmen Ward es la primera persona en la... ¡13 años! ¡13! En la noche del 4 al 5 de febrero de 1985, se abría por completo la verja. Con ello, el gobierno español demostró su decidida disposición a devolver a cauces diplomáticos y políticos más serenos el conflicto. Pero un tercer participante iba a aparecer con fuerza en escena, los propios gibraltareños. De la Declaración de Bruselas de noviembre de 1984, en la que por primera vez el gobierno británico, después de haberse negado a ello durante décadas o siglos, acepta negociar todos los temas, incluido literalmente el de la soberanía. Es realmente la manifestación de un clima distinto. Y de pronto encontramos que Inglaterra, y nosotros éramos ingleses, estaba de parte de nuestro enemigo. Pues nada, eso no sentó nada mal. Entonces, pues no éramos ni ingleses ni españoles. El Gibraltar de antes del 69 no era el mismo que después del 85. Existía un nivel de autonomía y de autogobierno y de decisión mayor en el 85 que en el 69 en ambas partes. La aspiración del gibraltareño a la autodeterminación lo crean los ingleses. Los ingleses exportaron sus ideas a las colonias y luego se encontraron que los habitantes de las colonias se lo tomaron en serio y quisieron ponerla en práctica. En realidad, ellos forman parte del mecanismo de la potencia colonizadora. ¿Ellos cómo pueden pedir la autodeterminación en base a la Carta de los Pueblos Colonizados ni ninguna historia por el estilo? Ellos no forman parte, ellos no es un pueblo colonizado, ellos forman parte del mecanismo de la colonización. Se suprimieron los controles. Pensando, eso lo hizo el primer gobierno socialista en la época del ministro Morán, ¿no? Y ¿cuál fue la respuesta de los llanitos? Dice, qué bien. Vamos a poder seguir siendo británicos y gozar de los privilegios que tenemos como gibraltareños y encima los españoles nos facilitan la vida. Yo creo que eso se tomó no como una muestra de buena voluntad, sino como una muestra de ingenuidad. Así pues, España se quedaba de nuevo a las puertas del ansiado pacto. Gran Bretaña relegaba hacia el futuro el enojoso problema. Y Gibraltar aprovechaba las nuevas circunstancias para beneficiarse de su condición de paraíso fiscal, amén de otras actividades poco amigas de la ley. Sin embargo, la llegada al poder de Tony Blair y José María Aznar trajo un nuevo impulso negociador en el que Gran Bretaña y España parecían compartir el firme deseo de llegar por fin a un acuerdo. Se estableció una corriente de entendimiento mutuo, favorecida por otra parte por la amistad que mantenían los dos primeros ministros de los dos países, ¿no? Y bueno, los dos primeros ministros nos encargaron que explorásemos otras posibilidades. Teníamos que conseguir, por una parte, el mantener la reivindicación, el solucionar el contencioso, el tener que consultar a los gibraltareños por parte de los británicos, pero sin reconocer el derecho a la autodeterminación por parte de España. Y además había algún que otro problemilla, o no tan problemilla, que se mezclaba con toda esta ya de por sí dificilísima historia, que era la base naval militar. Formalmente hubo una reunión en Barcelona
en la que por primera vez se suscita un concepto que hasta entonces era novedoso, que era el concepto de la cosoberanía. Por lo tanto, significa avanzar en las dos condiciones sine qua non, las dos líneas rojas que teníamos cada uno de los gobiernos. Para el gobierno británico, la línea roja es: no podemos hacer nada sin contar con la voluntad de los gibraltareños, y si los gibraltareños quieren seguir siendo ciudadanos británicos, nosotros tenemos que resolver este tema adecuadamente. Y nuestra línea roja es: España no puede renunciar a la reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar, ¿no? Me encantaba la idea de la cosoberanía porque yo creo que era el resumen de la historia de Gibraltar. Es la conjugación de los intereses de la antigua población española y los intereses de la actual población. Y eso se plasma en una figura política, en una figura institucional que es una cosoberanía. Hubo un obstáculo que fuimos incapaces de superar, que fue la clara manifestación de voluntad explícita de los gibraltareños de no aceptar el trato entre los dos gobiernos. Como es natural, eso al gobierno español no le preocupaba, porque no reconocemos derecho a la autodeterminación de los gibraltareños, pero sí que acabó siendo un límite infranqueable para el propio gobierno británico. No estamos hablando de un peculiar patriotismo gibraltareño, sino de una defensa acérrima de unos determinados intereses económicos. Ya no hay argumentos políticos, sino que de lo que se trata es de mantener un status quo muy favorable por discriminatorio a los gibraltareños en términos de paraíso fiscal, por no hablar históricamente de contrabandos de todo tipo, y por no hablar de una situación que en estos momentos para un ciudadano gibraltareño pues puede ser idílica. Gibraltar es un país como Andorra. Como Andorra tiene su propio parlamento, tiene sus propias leyes, tiene su propia administración. Es absurdo hablar de colonias. Colonias sí que existen en el Mediterráneo, pero son de España. Y los gibraltareños muestran una contradicción muy grande, en general, entre los comportamientos y las aptitudes. Unos comportamientos de rechazo absolutamente a España no se corresponden con unas aptitudes de un trato compartido con España. Y así tenemos a una gran mayoría, casi un 20% de gibraltareños que pueden tener su segunda residencia en España. Muchos gibraltareños que llenan los hospitales del campo de Gibraltar. Es decir, llevan una vida compartida con España, pero claramente, sin embargo, tienen un comportamiento de rechazo total. Y esa es la contradicción, ¿no? El animal más famoso de Gibraltar es otro símbolo más de su peculiaridad. Estos macacos de Berbería son los únicos primates que existen en libertad en toda Europa. Llegados a la roca desde África, han encontrado aquí un hogar donde llevar una vida regalada, a cambio de entretener a los turistas. En Gibraltar, es una creencia popular que los británicos no se irán del peñón mientras queden monos en él. Mientras que Gibraltar tenga el auge económico que tiene ahora, no hay nada que hablar, porque nadie les va a forzar, y además todo el mundo quiere defender su posición y quiere defender sus intereses. Creo que ha llegado un momento en que los gibraltareños piensen no en intereses nacionalistas europeos. No somos una nación, tenemos una vinculación muy fuerte con la Gran Bretaña, así como la tenemos por nuestra vecindad con España. Y lo que debemos de ir es buscando solución a eso, que permita el desarrollo de Gibraltar dentro de una zona que se está desarrollando sin Gibraltar. Yo creo que el futuro de Europa va a estar en
componentes que son estados que tienen raíces culturales y políticas y sociales más antiguas que muchos de los estados que existen hoy, y que Inglaterra a lo mejor se queda con el país de Gales, o a lo mejor no, pero definitivamente pierde a Escocia, y que España a los vascos definitivamente lo pierde, y posiblemente a los catalanes y a los gallegos. Y entonces no podrán decir Gibraltar tiene que retornar a la patria madre, porque si no la integridad territorial nos vamos a quedar nosotros y Andalucía solo. Gibraltar siempre ha venido muy bien, creo que a las tres partes que forman el conflicto de Gibraltar. Algunas veces ha venido bien a los británicos tener a España siempre con una cuestión peliaguda en su territorio, que afecta a su soberanía y que afecta a las relaciones de vecindad con el territorio que circunvecina a Gibraltar. También España ha utilizado a Gibraltar en ciertas ocasiones, sobre todo en la época franquista, incluso mucho antes. Y los propios gibraltareños han utilizado también a Gran Bretaña y a España muchas veces para conseguir sus intereses y sus deseos, ¿no? En la Constitución Europea lo que se dice es: señores de Gibraltar, ustedes están en Europa, tienen que cumplir con las directivas comunitarias, también respecto a los aspectos financieros y a los aspectos tributarios que impiden la existencia de paraísos fiscales en territorio europeo. Su representación exterior la ejerce única y exclusivamente el Reino Unido, y en cualquier caso las posiciones de los dos países respecto a la colonia siguen siendo las mismas que ha habido históricamente en el marco del Tratado de Utrecht y en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, que establecen que Gibraltar ya es de las pocas colonias que todavía no se han sometido a un régimen de descolonización. Yo creo que la Constitución Europea cierra bien cualquier intento soberanista o secesionista o autodeterminista de Gibraltar, y deja las cosas tal y como estaban, y por lo tanto en disposición de ser reabiertas cuando, y algún día llegará, las circunstancias políticas lo vuelvan a hacer posible. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Esa maldita pared